gran cristalazo. Ya está aquí Rafael Cardona. Vale la pena comentar con Rafael su análisis, en fin, su observación de todo lo que ha sucedido y ha suscitado el escandaloso juicio contra el Chapo Guzmán, ayer en una corte federal de Nueva York. Tuvimos una larga conversación con Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón, y antes, en su larga carrera vinculada con la seguridad nacional, tuvo que ver con la Policía Judicial Federal, fue fundador de la Agencia Federal de Investigaciones, que ya desapareció, en fin, y ha sido señalado por haber recibido muchos millones de dólares, 3, 6 billones de dólares, para que facilitara las cosas de manera que se nombrara a un jefe policíaco a modo en Sinaloa, a modo de los cárteles. Entonces, el testigo protegido, Jesús Zambada García, el hermano de Ismael El Mayo Zambada, lo acusa de corrupción y también denunció en ese mismo juicio el día de ayer que los hermanos Beltrán Leiva, para operar a favor del Chapo Guzmán, habrían embarrado 50 millones de dólares a personajes del gobierno federal. Un verdadero escándalo, una argucia legal, nos ha dicho Genaro García Luna en la conversación que tuvimos con él hace ya un rato. Rafael, ¿tú cómo estás viendo todo esto? Buenas noches, Pepe. Buenas noches, claro. Saludarte. Buenas noches a todos. Bueno, Pepe, esta historia de Genaro García Luna me recuerda mucho a un personaje que hubo en tiempos recientes en México, al que se conoció con el nombre cifrado de Jennifer. Y todo lo que ocurría en México y todas las revelaciones y todas las sorpresas que tenían que ver con asuntos relacionados con policías corruptos, con protección a carteles del narco, con todo este entramado de dificultades por el que ha atravesado la seguridad en México, todo pasaba por Jennifer. ¿Y Jennifer quién era? Jennifer era un testigo protegido. Entonces el gobierno de los Estados Unidos lo ordeñaba y este señor comenzaba a producir información, y mientras más lo ordeñaban, más información producía. Y el problema de este tipo de cosas, que en las cortes de los Estados Unidos son un recurso no solamente válido, sino un recurso hasta ejemplar en el sistema de justicia americano, es lo que ha propiciado, creo yo, los excesos de los testigos protegidos. No quiero decir con esto que nadie que sea señalado por un testigo protegido se vuelve automáticamente inocente de lo que ese testigo esté diciendo. Pero lo que sucede con los testigos es que se acepta su versión de inmediato sin correr el riesgo de corroborar que lo que están diciendo es cierto o es falso. Y en casos como este, a mí me parece que hay una enorme dosis de exageración en lo que están diciendo. Sobre todo porque hay elementos que no parecen encajar en la realidad, porque Genaro García Luna, cuando dicen que recibió dinero por nombrar a un jefe policíaco, él no tenía ni siquiera la capacidad para nombrarlo. Otras cosas no las sé, otras cosas creo que son los argumentos y las argucias y los recursos que tienen los abogados en los Estados Unidos para inducir interrogatorios. Pero con lo que sí yo me quisiera quedar, porque es algo comprobado, es con lo que Genaro García Luna ha dicho del trabajo policíaco en México. Y yo tengo aquí a la mano una parte muy interesante de un libro que él escribió, que lo estoy tratando de sacar aquí de la fotografía de mi teléfono, y está un poco pequeña la letra, pero dice aquí algo muy importante. Dice que el Estado mexicano debe pagar el costo de las policías en los 3 órdenes de gobierno, lo cual quiere decir que tiene que invertir mucho dinero, y eso tiene que ver con el asunto de la Guardia Nacional, y que no se debe permitir que las policías estén financiadas con el subsidio de la delincuencia, ni con el subsidio de la corrupción, y que es imperativo romper la inercia histórica de tener policías
con malos perfiles profesionales, ineficientes y cooptados por las fuerzas que supuestamente deben combatir. Y yo creo que ese es el verdadero asunto de fondo. Independientemente de que, como el propio García Luna dijo, si alguien tiene un indicio, que lo use como tal y que se me investigue, y yo estoy en favor de cualquier transparencia y de cualquier búsqueda que quieran hacer de mis haberes y de mi dinero y de lo que yo tengo y de lo que yo soy. Yo creo que esta advertencia de que las policías en México han permitido la operación de los carteles de la delincuencia en lo relativo a la droga y la operación de la delincuencia organizada en todas sus ramificaciones. El asunto es que los mercados ilegales meten una presión excesiva sobre el Estado y esa presión sale en forma de fuga de información y en forma de protección abierta por parte de los grupos policíacos. Y si ahora se está haciendo un nuevo intento en México, yo creo que estas advertencias deberían ser atendidas, escuchadas, y estos diagnósticos también. Más que las aparentes delaciones de los testigos protegidos, en este caso el hermano de Zambada, más que eso, yo creo que lo que tenemos que reconocer es que si no hay corrupción de las fuerzas públicas, no hay capacidad operativa de la delincuencia organizada. Que a García Luna lo investigue quien lo deba investigar sería muy sano para todos, pero también sería muy sano para todos darse cuenta de que la defensa del Chapo no es la defensa de la inocencia y que sus testigos tampoco son los testigos de la virtud, son testigos que dicen que han pecado de soborno y señalan a quienes han sobornado, y puede ser desde el presidente de la República actual o el expresidente Calderón o policías de diferente rango, y entonces eso implicaría que si la protección del soborno fuera suficiente, no los estarías juzgando, ni los habrías deportado, ni los habrías encarcelado, ni los habrías recapturado. Entonces, yo creo que el rey Zambada es un poco como los Reyes Magos. Tiene mucho de fantasía, dice cualquier cosa con tal de que el cliente del abogado que a él lo lleva como testigo protegido ya no sea señalado como el capo de todos los capos, que es lo que están tratando de hacer en Estados Unidos para rebajarle la condena al Chapo Guzmán. Atacar afuera de la corte es defender al Chapo. Y si alguien se quiere meter en ese juego, que se meta al juego de defender al Chapo. Gracias, Rafael. Gracias, buenas noches.